Muy buenas tardes, chicos, espero estén muy bien. Hoy para nuestra clase de sociales vamos a empezar el tema de la regeneración. Este es otro periodo histórico de Colombia que va después del Olimpo Radical, que fue el último tema que vimos, muchachos. Bueno, les voy a contar un poco de la regeneración, pero antes de ello quiero decirles, este tema lo encuentran en la página 158 y 159 de sus libros. Bueno, muchachos, ¿qué fue la regeneración? ¿Qué fue esta época de la regeneración? Bueno, resulta que la regeneración fue un movimiento político que surge en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, empieza por allá por 1850, 1860, después de la mitad del siglo, mejor dicho. Eso es lo primero que tenemos que entender para ubicarnos históricamente. Este movimiento llamado regeneración fue liderado por un señor que se llamaba Rafael Núñez. Rafael Núñez, junto a otros políticos, crearon este movimiento que unía a los liberales independientes y a los conservadores nacionalistas, o sea, unía a gente de los dos partidos. ¿Esto con qué? Con el objetivo de cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque Colombia venía con una constitución de 1863, donde se habían creado los Estados Unidos de Colombia, ¿cierto? Y en ese momento nuestro país era una república federal. Entonces la regeneración dijo, hombre, no, es hora de cambiar esto, tenemos que cambiar los modelos con los que venimos, somos muy anticuados, por decirlo así, estamos muy atrasados políticamente. Entonces ellos buscaban un cambio, ¿cierto? Tanto que su lema era una nación, una raza, un Dios. Entonces, vamos aquí a ver qué nos cuenta un poquito el texto acerca de la regeneración. Entonces, como les decía, efectivamente, se dan cuenta, es un proyecto político que unió a los liberales independientes, a los conservadores nacionalistas. ¿Por qué? Porque buscaban un Estado fuerte y centralizado, ¿cierto? Un Estado donde hubiese un solo gobierno que dirigiera todo el país, ¿cierto? Y el Estado empezara a consolidarse más fuerte. Como les había dicho, este movimiento fue creado por Rafael Núñez, quien fue presidente de Colombia entre 1880 y 1892, 12 años. Bueno, de hecho no fue 12 años presidente porque hubo algunas interrupciones, en algunos momentos dejó de serlo, luego otra vez volvió a ser, y así, ¿cierto? Luego, bueno, digamos que fue vicepresidente de Miguel Antonio Caro durante la época de 1892 a 1898, ¿cierto? Todos estos, digamos que Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro hicieron parte de esto que se llamó la regeneración. De hecho, durante el gobierno de Rafael Núñez, en el año 1883, se promulga una nueva constitución política en nuestro país. Esto es muy importante. La constitución política de 1886 es la que antecede a la que actualmente tenemos. La constitución que actualmente tenemos es la constitución de 1991. Esa es la que nos rige a nosotros. Antes de esa era la que había creado Rafael Núñez, que se creó en 1886, donde se creó una nueva constitución política. Y ahorita les voy a hablar de qué dice esta constitución. ¿Listo, chicos? Bueno. Digamos que en el año 1887 el gobierno nacional, cuando Rafael Núñez era presidente, firma una vaina que se llama el concordato con la Santa Sede, es decir, un acuerdo que se firmó con la iglesia, ¿cierto? Donde el gobierno vuelve a otorgarle algunos privilegios a la iglesia, ¿cierto? Y vuelve a otorgarle influencia política y social a la iglesia. Algo que ya se había quitado, algo que ya se había eliminado, se le vuelve a dar poder a la iglesia nuevamente para que tome decisiones referentes a lo que es el gobierno. Entonces, digamos que la regeneración trae cosas positivas, como también trae cosas que no son muy positivas para la gente, ¿cierto? Es decir, que son negativas. Vamos entonces a hablar del elemento fundamental de esta época de la regeneración. Que en la época de la regeneración, muchachos, como les decía, se da la Constitución Política de 1886, que es muy importante, pues es la que antecede a nuestra Constitución. Es importante que las vayamos conociendo. Entonces, esta Constitución de 1886 como tal se promulga el 5 de agosto de 1886.
Esta se firmó en Finlandia, que es un pueblo del Quindío. Dato curioso aquí para los que no saben, chicos, qué pena. La capital de Bogotá, de Colombia, Bogotá, no siempre fue Bogotá. También en algún momento fue Tunja, también en algún momento fueron otros lugares que fueron capital de nuestro país o donde se reunía como la sociedad política de nuestro país, ¿cierto? Bueno, esta constitución fue la obra máxima de la regeneración, como ustedes ya sabían, ellos querían cambiar, ¿cierto? Entonces, a través de unas tesis autoritarias, ¿cierto? Empiezan a montar esto. Bueno, ¿qué les cuento yo acerca de esta constitución? ¿Qué tiene de interesante? Bueno, recoge los principales principios sociales, políticos y económicos de la regeneración. Es decir, que aquí se van a ver como todos los conceptos que tenían ellos, ¿cierto? Por ejemplo, se consolida el conservatismo. De hecho, esta regeneración hace que el liberalismo salga de la escena política casi por 40 años, que después de esta regeneración viene un proceso donde solo entran presidentes conservadores y conservadores al poder. De hecho, se crea la hegemonía conservadora, que es lo que sigue después de esto. Después de esto hablaremos de esa hegemonía conservadora, para que se den cuenta cómo el país fue como durante 44 años solo gobernado por políticos conservadores. ¿Qué más? Bueno, algunas disposiciones principales que tuvo la Constitución. Entonces, aquí se le volvió a cambiar el nombre a Colombia. Recuerden que veníamos de llamarnos Estados Unidos de Colombia, ¿cierto? Pasamos a llamarnos nuevamente República de Colombia. Dejamos de ser federalistas y el gobierno se vuelve centralista. Es decir, que hay un presidente que gobierna todo el territorio, ¿cierto? Y cada uno de los territorios tiene que obedecer a lo que diga el gobierno central. ¿Listo? Algo importante de esta constitución y es que le dan poderes plenos al ejecutivo. En esta época se amplía el periodo presidencial a 6 años, es decir, que un presidente duraba 6 años gobernando. Se le dieron poderes al ejecutivo, es decir, se le dieron más poderes al presidente para que tomase decisiones. Bueno, digamos que también fomenta algo que es la intervención del Estado en la economía, que es cuando el Estado supervisa las actividades económicas y demás. Todo esto buscando algo que se llama el proteccionismo, que es cuando el Estado, por decirlo así, cuida o ayuda a las economías emergentes, ¿cierto? A que esto se dé, a que se dé bien el proceso económico. Y también otra cosa importante, pues se reconoce la fe católica como la religión oficial de la nación, ¿cierto? De hecho, hasta hoy en día, pues nuestro país sigue considerándose como católico, sin embargo, acepta la pluralidad de religiones, ¿no? Aquí no se discrimina ninguna religión, aquí cualquier persona puede profesar cualquier religión que quiera, pero oficialmente el país es o era católico, ¿cierto? Bueno, esto es como palabras más, palabras menos lo que nos trae. Recuerden que la regeneración fue un proyecto político donde se unieron algunos liberales independientes y algunos conservadores, buscando que generar, ¿cierto? Una nueva política en el país. Así era el mapa de nuestro país en el año 1886. Como lo pueden ver, muchachos, tenemos en total 9 departamentos, perdón, hay Panamá todavía seguía siendo de nosotros. Entonces vemos que está el departamento de Panamá, departamento de Magdalena, departamento del Bolívar, departamento de Santander, departamento de Boyacá, de Antioquia, de Tolima, de Cundinamarca y el Cauca. Si se dan cuenta, son muy diferentes a como son actualmente nuestros departamentos, pero así se dividían en esta época, ¿cierto? Porque bueno, entonces digamos que en 1886 se mantiene esta división territorial, ¿cierto? Que la estableció la Constitución anterior. Sin embargo, esto ya dejó de llamarse estados, ¿cierto? A convertirse en departamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora estos lugares dependen del Estado, dependen del gobierno central, ¿cierto? En cuanto a nombramiento de sus autoridades y la administración de sus recursos. Es decir, que el que se encarga de poner las personas y administrar los recursos de cada lugar es el gobierno central, ¿cierto? Entonces, se deja el mismo territorio que antes, pero se busca, como les decía, quitar ese federalismo de estar con estados y pasar a ser departamentos. ¿Listo? Eso es, muchachos, palabras más, palabras menos, lo que es la regeneración. Recuerden, muchachos, que esta regeneración, ¿cierto? Se da entre el año 1880
hasta casi 1900. Bueno, recuerden páginas 158, 159, muchachos, apuntes del día de hoy. Entonces el título será La regeneración, ¿cierto? Van a copiar por favor estos dos primeros párrafos, este primero y este segundo, ¿listo? Estos dos párrafitos los van a copiar. Posterior a ello, muchachos, vamos a copiar este mapita conceptual sobre la Constitución Política de 1886, ¿cierto? Y vamos a calcar en el cuaderno el mapa de la República de Colombia en 1886, ¿listo? Todo esto está en su libro, página 158, 159, ¿listo, chicos? Bueno, pónganle cuidado. Esto es, si ustedes tienen preguntas, dudas o inquietudes, me las hacen saber, ¿cierto? Para poder ayudarles a solucionarlas. Les quería comentar, para la siguiente clase vamos a hacer un tallercito que nos va a ayudar a repasar todos los temas que hemos visto en estos temas de historia de Colombia, ¿listo? Ese taller lo hacemos mañana, yo les explico en qué página está, mañana no, sino la siguiente clase, perdón, y les explico qué es lo que hay que hacer, ¿listo, chicos? Por ahora, por el día de hoy, solo vamos a tomar apuntes. Bueno, mis muchachos, espero que estén muy bien, espero que pasen un muy feliz día, chicos, y cualquier cosa me están contando. Que estén muy bien, chicos.